Quiero hablar de un tema que es muy controvertido y que asimismo es también un tema amplísimo, el tema de la envidia. Hace unos meses hablé de la relación que había entre la envidia y el hambre de energía, el ansia, el hambre. Pero bueno, lo que vengo a comentar hoy es, digamos, una particularidad, una faceta asociada con el fenómeno de la envidia. Y como esta es una miniserie o una serie que va a tratar sobre puntos ciegos de la consciencia, voy a poner el foco sobre algo que a mi entender es un gran punto ciego de inconsciencia general, por lo menos en la cultura donde estoy viviendo, en el momento histórico en el que vivo y bueno, en el mundo en el que me muevo. No puedo hablar con propiedad de lo que se vive en otras partes si no vivo en ellas, si no he vivido en ellas, pero sí voy a citar cosas que he visto a lo largo de mi investigación sobre el tema de la envidia en particular y sobre otros temas, porque sucede a veces que cuando tienes en mente indagar para tratar de, por ejemplo, prevenir daños, los daños de la envidia, tú tienes la envidia en mente y a veces incluso si estás buscando algo acerca de otros temas, te acabas encontrando material sobre la envidia que es muy interesante, pero que no se encuentra cuando lo buscas de manera directa, sino relacionado con otras cosas. Y ahora me voy a explicar, no quiero dar muchas vueltas, sino ir al grano. El punto ciego de la consciencia que vengo a decir, y por cierto, disculpad el ruido, pero es que estoy grabando en la calle de la gran ciudad. El punto ciego de la consciencia que quiero comentar es esta creencia asumida en la sociedad que yo conozco de que la envidia es algo universal e inevitable en cierto modo. De hecho, existe una creencia de que es inevitable que si tú, por ejemplo, tienes mucho de algo y a tu lado hay otra persona que tiene menos de eso, va a tener envidia sí o sí. Y esto se asume como algo que es, bueno, que es como, por decir eso, inevitable y que no tiene vuelta de hoja, vamos. Bueno, pues vengo a decir que esto merece ser cuestionado y, bueno, puesto sobre el tapete, como me gusta hacer, para dejar unas pistas para la reflexión de quienes me escuchen. La creencia de que la envidia es inevitable y que sí o sí se va a producir cuando hay alguien que tiene mucho de algo y otro que tiene poco y están cerca y juntos y se ven, esta creencia lo que produce, además, es otro punto ciego de la inconsciencia en muchas personas, no diré en todas, pero sí en muchas, y es que llegan a normalizar tanto la envidia que llegan a acusar, a condenar negativamente a la persona envidiada y a culparla de los daños que pueda sufrir siendo víctima de los envidiosos. Bueno, si hay una persona que, por ejemplo, tiene mucho de algo y es envidiada por otra persona que tiene menos de eso, y esa persona envidiosa, vamos a decir que siente envidia, ataca a la persona rica, vamos a decir, rica en algo, y le causa algún tipo de daño por envidia, esto se llega a normalizar, como digo, y he escuchado muchas veces y leído lo que es más grave, leído a veces incluso en páginas que pretendidamente serias, incluso en páginas de personas que tienen una autoridad espiritual, que tratan de guiar a otros o de dar consejos, etcétera, etcétera, inclusive en el ámbito religioso. Bueno, es muy común que se juzgue como culpable de lo que le pasa al que no esconde los dones que tiene, los bienes de los que dispone o cualquier cosa que sea que le haga brillar, destacar y llamar la atención. Entonces, claro, traigo esto sobre el tapete porque afecta de manera directa a la vida espiritual de la gente.
No voy a hablar de que si alguien es, yo qué sé, la típica envidia que mucha gente tiene a los que son ricos en dinero. La envidia del cantante rico, la envidia del empresario rico. Bueno, no estoy hablando para debatir aquí que si el dinero, que si tal pascual, no. Me interesa poner el foco en la cuestión más sutil e inclusive esotérica e inclusive mística, que es la menos tratada. Voy a hablar de dones espirituales, voy a hablar de capacidades personales, voy a hablar del brillo personal, aquello que decimos a veces, gente con talento, gente valiosa, gente que brilla, y aplicado al lado de la espiritualidad, gente con dones espirituales. Gente que viene al mundo marcados desde niños a veces por una faceta espiritual importante. Estas personas en muchas ocasiones se convierten en víctimas de otras personas que las envidian precisamente por su brillo, por las capacidades que tienen. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces se construyen argumentos que penalizan a la víctima de, oye, pues tenía que haber escondido esto suyo porque, claro, mira, si brillas, lo que pasa es que irritas a los demás, lo consideran injusto, entonces ves, tú eres el que suscitas la envidia, eres el responsable de suscitar ese pecado en los demás y, oye, tú, pues modérate, contente, ¿por qué no vives escondido, tapado, yo qué sé? ¿Por qué no te metes ya en una cueva o debajo de una piedra y ya nadie nota tu brillo ni nada de lo que tú tienes? Porque así, pues oye, nadie va a tener envidia y no vas a ser el culpable de que a alguien se le crucen los cables, te haga daño y mira lo que le has hecho hacer. Mira lo que le has hecho hacer. No sé si a alguien le suena este argumento. No sé si alguien se dará cuenta de que esta frase, mira lo que le has hecho hacer, es la misma que, por ejemplo, esgrimen algunas parejas maltratadoras o violentas, ¿no? Quiero decir que las personas que realmente están infectadas por el virus de los celos y que ven sospecha en todas partes, a veces agreden a su pareja, a veces incluso la pegan, la maltratan o la matan y entonces le dicen, mira lo que me has hecho hacer. Mira lo que me has hecho hacer. ¿Por qué? Porque hablaste demasiado rato con el tendero, te entretuviste con el vecino, estás hablando con tus amigas a espaldas mío y no sé de qué estáis hablando, tal vez tramáis algo. Mira lo que me has hecho hacer. Entonces, bueno, si esto nos salta a la vista como algo terrible y síntoma de que esa persona está mal, tiene algún problema y es algo condenable, ¿por qué se asume tanto que las víctimas de la envidia son las causantes y las responsables de lo que les pasa? Le voy a poner otro ejemplo para que se entienda mejor. Pongamos que vives en cualquier, bueno, no hace falta ir lejos, en cualquier ciudad de Europa, en cualquier lugar. Eres mujer, has ido a una fiesta de cumpleaños, un fin de semana, sales por la noche, vuelves a casa un poco tarde y entonces pues tienes la desgracia de vivir un asalto y una violación. Y resulta que tienes la desgracia de que ese día llevabas una falda corta. Voy a decir corta sin entrar en definiciones de qué se considera corta. Porque claro, pues esto es muy cultural, ¿no? Pero vamos a decir que alguien pueda pensar que es corta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces no hemos escuchado también este argumento? Claro, es que llevaba una falda corta, se lo ha buscado. Claro, es que no debería ir sola por la calle con una falda corta. Se pone toda la carga de culpabilidad y de responsabilidad del daño, del crimen incluso, en la víctima. Y es como decir, mira lo que esa mujer ha hecho hacer a ese hombre. Viene a ser lo mismo, de fondo, o sea, es el mismo esquema. No sé si me explico. Supongo que sí. Entonces, bueno, esta relación que hago entre estos ejemplos es para mostrar lo que vengo a decir sobre la envidia. ¿En serio los culpables
los condenables, los juzgables son las víctimas de la envidia, y ahora aplícalo, por supuesto, al plano espiritual. ¿En serio la gente que tiene dones o brillos espirituales debería esconderlos, fingir que no los tiene, para no llamar la atención y no levantar envidias? Ok, vamos a poner que esa persona realmente vive en un lugar muy complicado, tal como algunas mujeres viven en lugares tan complicados del planeta que no solamente por llevar una falda corta pueden ser violadas, maltratadas y hasta asesinadas, sino que incluso pueden serlo, pues, en fin, si no llevan determinado tipo de atuendo que no voy a describir para no tener problemas con este vídeo, con YouTube o con lo que sea. Pongamos que vives en un lugar así donde realmente digamos, la cultura dominante establece unas normas muy restrictivas y mucho peligro. Pongamos que vivas en uno de estos países donde las estadísticas de violación son tan abrumadoramente grandes que realmente empieza a ser un acto casi suicida volver a casa sola por la noche. En este caso, y solo en estos casos, yo considero, es mi opinión, que la mujer, de manera instintiva y de manera, vamos a decir, por su experiencia, va aprendiendo que si quiere estar segura, defendida y protegida, pues tiene que tener en cuenta de quién está rodeada, básicamente de bestias escondidas detrás de personas. O sea, tú vas por las calles y bueno, pues todo el mundo parece normal, pero tú tienes las estadísticas ahí, bueno, sabes lo que pasa, entonces bueno, no te dejas engañar por las apariencias y dices, bueno, no es seguro, tengo que asumir que como vivo rodeada de bestias, hay mucha gente que no se va a poder contener y entonces asumo una carga extra de cuidado y de prevención simplemente porque quiero proteger mi integridad. Pero nunca y en ningún caso porque me hago cargo de la bestialidad de los demás. ¿Me explico? Que es una diferencia. O sea, tú puedes asumir una carga extra de preocupación, de autocuidado, porque estás en un entorno, vamos a decir, hostil. Y en ese entorno hostil tú te haces cargo porque has aprendido sensatez y ya tienes una edad, sabes lo que pasa y dices, vale, pues ¿qué le vamos a hacer? Esto es todo lo contrario de lo que debería ser, esta sociedad está medio enferma, pero yo voy a tomar mis medidas. Pues porque, oye, parece que hay muy pocos hombres que sean responsables de sus impulsos, que se sepan contener, y bueno, pues oye, pues si esto es como la selva, y pues la mayor parte de hombres están dispuestos a saltar sobre las hembras como si fueran machos en celo, bueno, no diremos la mayor parte de hombres, pero que no se sabe, que hay unos cuantos suficientes para que sea peligroso volver a casa sola de noche, bueno, pues tomaré mis medidas. Entonces, bueno, en ese sentido, sí considero pues que alguien debería aprender y debería recibir ayuda para poder estar protegido en esas circunstancias. Pero insisto, nunca sería su responsabilidad el estado deplorable del otro en su interior. Y nunca debería borrarse la realidad de los hechos. El criminal es el criminal y es el responsable de sus actos. La persona víctima no es responsable del criminal, no es que le haga hacer cosas, es que ha tenido la mala suerte de no darse cuenta del peligro que corría, ya sea porque no había aprendido todavía, ingenuidad, ignorancia, qué sé yo, mala suerte de que ese día a lo mejor no tenía a nadie que la acompañara, 1000 circunstancias, pero no la vamos a juzgar a ella, vamos a juzgar al criminal. Entonces, este mismo esquema es el que yo aplico al asunto de la envidia. Es decir, cuando en una sociedad o en una cultura, en un colectivo, se establece la normalización de la envidia y se empieza a desarrollar el discurso de que tú tienes que no mostrar aquello de lo que disfrutas, porque si no vas a tener muchos problemas, porque la gente es envidiosa y porque incluso pues, son capaces de hacerte cosas muy malas por esa envidia,
A ver, tú tienes que pensar, es mi consejo, es mi opinión, tienes que pensar como la mujer de antes, decir, vale, estoy en un colectivo o en una sociedad que dista mucho de lo ideal, estoy rodeada poco menos que de bestias o de personas que no han pasado del estadio infantil, son incapaces de dejar de comportarse como niños que le pegan un empujón al otro para quitarle el juguete. Parece que nadie les ha educado, parece que no han superado esa ansia del cerebro primitivo, no sé, no tienen un verdadero desarrollo del ser, se han quedado como infradesarrollados, no han desarrollado las cualidades del corazón, la empatía ni la autocontención, no son capaces de frenar ese sentimiento envidioso, ese miedo de ¿y si yo no tengo esto, qué pasa? Entonces tú te haces cargo de algo extra, que en realidad no te debería corresponder de manera ideal. O sea, en una sociedad sana, tú no tendrías por qué estar asumiendo toda esa carga extra, porque es carga, toda esa dificultad extra de protegerte y empezar a asumir un recorte de tu vida pública o de tu manifestación o expresión al público para evitar ser atacado o dañado por envidiosos. Es decir, cuando lo haces porque amas tu ser, amas tu integridad, amas tu propio camino y buscas una manera de desarrollar tu camino espiritual, porque estoy hablando todo el rato de lo mismo, de la espiritualidad, y vas a desarrollar tu camino espiritual de una manera en la que, intentas minimizar el peligro de ser víctima, porque parece que hay tanta gente que no es capaz de controlar sus propias emociones ni de poner coto a sus descabelladas ideas y entonces pues se los come la envidia con patatas, como diríamos en España. Entonces tú nunca te vas a hacer cargo, no deberías hacerte cargo de lo que el envidioso quiere hacer contigo o te haya hecho. Por ejemplo, el famoso mal de ojo, ¿no? Pues tienes determinado brillo, determinadas capacidades espirituales y hay, pues siempre personas tal, ¿no? Pues tú no te puedes hacer cargo de eso es asunto de las otras personas. Claro, pues si te pasa como la mujer del ejemplo que digo, pues vives en un sitio tan terrible que no tomar medidas es como, en fin, como ponerse a tiro de las bestias, pues claro, no te va a quedar al final otro remedio, porque la propia experiencia te va a ir trayendo los golpes de la envidia, no te va a quedar otro remedio que decir, voy a tomar medidas. Pero este paso, este cambio, digamos, este ajuste en el propio comportamiento o en el propio modo de manifestarse hacia el exterior, ¿qué es lo que demuestra? Dice más de la sociedad o de la gente que rodea a esa persona que de esa persona misma. Esa persona misma, en realidad, en otro contexto, en otras circunstancias, no solamente no tendría que tomar medidas, sino que sería celebrada. ¿Sabéis? Resulta que existen sociedades indígenas, por ejemplo, no diré todas, pero algunas, sociedades indígenas en las que cuando alguien recibe dones espirituales, no solamente es que se le aconseje, no lo digas a nadie porque los envidiosos te van a hacer daño, sino que se le dice, tienes que decirlo, tienes que contarlo, ponerlo en común. ¿Por qué? Porque este don que se te ha dado a ti es un bien para todos, toda la tribu se va a beneficiar, toda la tribu, toda la comunidad. Entonces, hay sociedades, todavía quedan comunidades en las que los dones que recibe cada cual son celebrados porque hay todavía un vestigio de unidad. Son como esos pequeños pueblitos donde qué bien, se celebra que alguien, por ejemplo, salga un carpintero brillante que hace unas cosas maravillosas. La gente se pone contenta porque eso es un beneficio para el pueblo, porque todos van a poder pedirle al carpintero que les haga cositas. Y cuando sale un sanador, que es maravilloso, que te pone las manos encima y te cura, todo el mundo se alegra y dice, qué bien, ahora tenemos un sanador.
Y cuando sale, qué sé yo, pues una mujer o un hombre que tiene otras cualidades o virtudes, pues lo mismo, se celebran. Se celebran porque hay todavía espíritu de unidad, espíritu de comunidad, y se sabe que cuantas más personas brillen en algo, más rica es la comunidad en sí misma. Entonces, cuando esto no es así y tú expresas algo porque te hace ilusión compartirlo y porque consideras que los demás deberían alegrarse contigo, porque se sienten parte de esa comunidad y saben que todo aquello de lo que tú dispongas enriquece a todos y que podrán recurrir a ti para tales y cuales cosas, porque tal. O sea, cuando eso no sucede, cuando en lugar de recibir gente que, o sea, muestras de afecto, muestras de alegría, lo que recibes son malas miradas, problemas, o que se te hace el vacío y se te margina porque expresas tal y cual cosa, tú lo que debes saber es que estás en un colectivo enfermo. O sea, no debes culparte, no debes pensar, es culpa mía, es que estoy levantando envidias. O sea, debes saber que ahí hay un problema. No es congénito en la humanidad el tema de la envidia. No, a mi entender, no. Y ahora voy a tocar una vaca sagrada, pues porque voy a decir, por ejemplo, que sí, que ya sé que para alguna gente es universal el tema de la envidia porque dirán, bueno, ya en los tiempos bíblicos Caín y Abel. Bueno, yo voy a decir una cosa, voy a decir, la historia de Caín y Abel surge en una cultura y un tiempo determinado, no es extrapolable a toda la humanidad. Lamento decir que la Biblia es, aunque, bueno, tenga toda su sacralidad, que yo no se la niego, es un escrito que surge en un marco cultural y social muy concreto, no es universal. O sea, las historias bíblicas tienen mucha fuerza y en ocasiones expresan cosas muy arquetípicas, muy extensibles, pero no significa que eso deba aplicarse siempre y en todos los casos, porque de hecho sociedades indígenas de otras partes del planeta tienen igualmente sus propios relatos sagrados y en muchos de ellos no aparece nada de esto de que los primeros humanos, Caín y Abel y asesinato por envidia. Lo siento, no es así. De hecho, en muchos mitos lo que se muestra es este espíritu comunitario o este modo en el que los primeros humanos pues vivían las cosas de un modo más entrelazado y no en competitividad. Vale, esto es complicado ahora de hacer pues un seguimiento de casos, o sea, sería muy laborioso empezar a decir dónde sí, dónde no. La historia de los mitos es extensísima y no me puedo alargar tanto, además no dispongo ahora de la bibliografía aquí, pero por ejemplo voy a poner un ejemplo con el tema de los sueños. La Biblia también habla de la historia paradigmática de José el soñador, quien fue tan envidiado por sus hermanos a causa de los sueños que tenía y de que su padre le regaló una túnica de varios colores que planearon asesinarlo nada menos, que al final no lo hicieron porque uno intercedió, pero bueno, que lo tiraron a un pozo y lo vendieron ahí a unos mercaderes, que viene a ser como un asesinato indirecto, es decir, lo que estás haciendo es borrar al hermano envidiado de la familia, es un modo de muerte. Lo mismo que meterlo en un pozo es un modo de enviarlo al mundo de los muertos. Es decir, lo llevas allá a la profundidad, lo dejas ahí casi que bajo tierra, lo vendes luego, a la venga, que desaparezca. Entonces, la historia de José muchas veces, yo he leído interpretaciones que me han puesto los pelos como escarpias, porque muchas veces me he encontrado con esta culpabilización de claro, es que José, claro, porque cuenta sus sueños y son sueños donde él queda en un lugar de tanto poder, porque cuenta eso a sus hermanos si era inevitable que fueran a ser envidiosos. Pues yo lo siento, pero discrepo por muchas razones además. Para empezar, José era casi un niño, un adolescente, vamos a decir, y no es esperable en esa edad que alguien tenga la madurez o el aprendizaje necesario, en primer lugar, para interpretar sus sueños
no se sabe en esta época interpretar los propios sueños. Es una cosa muy laboriosa que lleva tiempo y es completamente normal que se planteen los sueños a la familia o al padre si además en esa familia hay una tradición, un linaje, hay una transmisión que tiene que ver precisamente con el tema de los sueños, porque José, ¿de quién era hijo José? José era hijo de Jacob. ¿Y quién era Jacob? Pues un gran soñador. Jacob es aquel señor que durmiendo en el campo pues tuvo un sueño de una escalera y ángeles que subían y bajaban, etcétera. Todo esto nos indica que hay todo un tema con los sueños. Si vamos mirando los antepasados de Jacob, bueno, hay toda una cuestión allí de una serie de generaciones de gente que van como heredando un contacto muy estrecho con seres de otro plano, con estados visionarios, estados de trance y el mundo onírico, por supuesto. Entonces, claro, sale un chavalín, un adolescente, casi un niño, teniendo sueños tremendos, impactantes, que a cualquier persona le dejarían removido y sin saber qué pensar, y los cuenta. Pues es que esto es lo normal. O sea, es que si José no hubiera hecho esto, hubiera sido una normal. Eso es lo que pienso. Es lo típico que se hace en esa edad, y más cuando desde niño has visto en tu casa que los sueños son importantes. Y que a tu padre los sueños le dan mucho que pensar, los medita, que esto se dice en la Biblia. Entonces tú vas y los cuentas y es lo normal. Por lo tanto, esa es la primera razón por la cual culpabilizar a José me parece ignorancia. En segundo lugar, bueno, claro que los sueños dejaban a José en buen lugar, pero es que en otras sociedades y culturas indígenas en ocasiones también hay un tema con contar los sueños que son impactantes e importantes, y en lugar de condenar al que lo hace, se celebra y se le dice, no, esto lo tienes que contar. Es más, voy a poner un ejemplo. En algunas tribus de Norteamérica, tribus nativas de Norteamérica, existe un tipo de sueño reconocido, que es muy reconocido, es decir, que se le otorga mucha importancia, que es el sueño con los seres del trueno, con las aves del trueno o con todos los seres y los poderes sagrados que tienen que ver con rayos, truenos, relámpagos, etc. Las personas que sueñan con esto tienen en la tradición nativa de la que estamos hablando, tienen la obligación de no solamente contar su sueño, sino de representarlo ante los demás, representarlo de manera teatral. Ese sueño debe escenificarse. ¿Por qué? Porque esas son las normas y porque todavía estamos hablando de comunidades. O sea, todavía hay un sentimiento de comunidad y se sabe que las personas que tienen sueños con estos seres están llamadas a andar un camino, no sé qué palabra ponerle, camino chamánico. Ellos en este caso les llaman heyokas. Los heyokas son los soñadores del trueno, y es un camino muy particular, es un camino espiritual, místico muy particular, que bueno, sobre el que no voy a hablar ahora porque si no esto se me va hacia muchos lados, pero lo podéis buscar si queréis, lo que es un heyoka, ¿no? Pero es un modo de vivir la energía sagrada en el marco de una comunidad, de una tradición. Entonces, yo no he leído todavía ningún relato en todos los libros autobiográficos y relatos autobiográficos que me he leído acerca de, por ejemplo, los soñadores del trueno y grandes hombres medicina, hombres espirituales de los nativos americanos, de los Lakota, por ejemplo, Cuervo Loco y todos estos, ¿no? O John Fire, Lamdir, bueno, es que podría dar nombres, pero van a sonar raros si la gente no los conoce. Entonces yo todo lo que he leído, todavía no me he encontrado en ningún caso que nadie dijera, oye, que como este contó que habías tenido un sueño con las aves del trueno o con los seres del trueno, los demás le tuvieron envidia, lo atacaron y claro, fue culpa suya porque ¿para qué cuenta eso? No, estas cosas se vivían en comunidad y bueno, las comunidades fuertes, las comunidades indígenas fuertes, o por lo menos determinadas comunidades, lo que hacen es que cuando una persona recibe un gran don del cielo, lo
lo celebra y además hace todo el esfuerzo posible para absorberlo, para integrarlo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer más fuerte a la propia comunidad. Entonces, el caso de José, sintiéndolo mucho para las personas que, siendo devotas de la Biblia, parecen incapaces de cuestionar el comportamiento de algunos personajes que aparecen allí, pues la verdad, la historia de José, yo no puedo condenar a José, que además, como digo, pues era un chavalín, como decimos en España, pero si es que, en fin, yo lo que me sale es decir, Dios mío, pero ¿qué clase de familia había salido allí? ¿Cómo estaban esos hermanos de mal para que llegaran a eso? Claro que ya se ve venir, porque en el relato bíblico te dice que los hermanos es que se comportaban mal. A veces José era enviado con ellos y luego le pasaba el informe al padre, que esto es algo que además se ha hecho en muchas familias. Es decir, vete con tus hermanos, no sé qué, y luego me cuentas, bueno, en fin. José se le puede acusar tal vez de ingenuo, de hablar cosas que luego sientan mal, pero en todo caso no se le puede poner a él la carga de la culpa, la responsabilidad de la envidia de sus hermanos. Porque en una comunidad sana, en una familia sana, esto se hubiera celebrado y hubiera dicho estupendo, porque va a hacer más fuerte a nuestra familia. Y si José realmente va a llegar a ser tan poderoso, y nosotros vamos a estar ante él de esta manera, bueno, es que toda la familia va a tener poder. Vale, o sea, bueno, he leído muchos argumentos, realmente sí, soy consciente de que algunas personas me van a sacar la punta si oyen esto por tal y cual lugar y van a decir no, porque claro, porque José no era el primogénito, porque no le correspondía a mí. ¿Sabes qué te digo? Que hay otras tradiciones nativas o indígenas o de otras culturas del planeta en las que se dice, se afirma, y yo creo que es verdad, que Dios da sus dones a quien le da la gana, salvo que el mismo Dios se te aparezca y te diga, mira, lo voy a hacer así a partir de ahora. Pero no es el caso, no es el momento histórico de José y no. Y entonces, ¿qué pasa? Pues en las familias donde hay transmisión de legados espirituales, transmisión de dones espirituales, se sabe que no hay control sobre eso. Es Dios, por así decirlo, el que hace que salgan los descendientes así o asá. En algunas sociedades, por ejemplo en los cultos afrodescendientes, que dirían, bueno, los espíritus eligen, como las culturas chamánicas. O sea, los espíritus sagrados, los seres del mundo sagrado, eligen. Hay una familia, por ejemplo, que va a tener una transmisión, porque es un linaje de chamanes de no sé qué tipo, o es un linaje de soñadores, o es un linaje de no sé qué, de sanadores o de lo que sea. Eso se va a heredar, se sabe que siempre se hereda, ¿vale? Porque hay una serie de dones que se heredan. Bueno, pues en ausencia de otro tipo de norma o de que Dios haya dicho lo contrario, van a ser las fuerzas sagradas las que van a elegir al descendiente a través del cual van a hacer tales y cuales cosas. Y el resto de descendientes no es que vayan a estar privados de dones a su vez, pero tal vez serán de otro tipo. A lo mejor tienen dones de otro tipo, ¿no? Pues por ejemplo el tema de los sueños, oye, pues no todos los descendientes de una familia tienen igual capacidad de soñar, unos más y unos menos. Cuando hay un don soñador en una familia, generalmente todos los descendientes se ven influidos, pero luego siempre hay alguien que destaca, hay alguien que es buscado por los espíritus, y esto no está en manos del ser humano decidirlo. Una familia sana lo aprende a celebrar y a integrar. Y los hijos y las hijas reciben una educación para no sentirse mal por los bienes que recibe el otro, ni para encontrar sus propios bienes en su interior. El estadio infantil, digamos más primario, es como aquello de los chimpancés. Oye, tú tienes ahí 4 manzanas y yo solo he encontrado una, jope, pues yo también quiero tus 4 manzanas, dame una, y empiezan con ese tiro y afloja, que es compararse, ¿no? Pero bueno, eso es lo propio de chimpancés, somos seres humanos. Entonces, ¿qué se supone en un ser humano bien educado y bien sano? Bueno, pues que te han enseñado y has aprendido a llevar las cosas de otra manera.
y no estás todo el día con la comparación. Una persona que está todo el rato comparándose y que se llena de envidia tiene que mirar en su interior con honestidad y decir, pero bueno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento tan mal cuando al otro le va bien o manifiesta su brillo de tal o cual manera? Aquí hay algo que se me está escapando, aquí hay algo que, no sé, me falta algo, ¿no? O sea, porque, bueno, si no, lo contrario es normalizar la envidia, lo contrario es no solamente normalizar la envidia, sino asumirse al nivel chimpancé. Entonces uno es el que debe decidir, cada quien debe decidir si se queda en el nivel chimpancé o sube un poquito más. Ya sé que alguien me va a decir que también los ángeles, hay leyendas de que son envidiosos. Bueno, es otro nivel de envidia. Pero en ninguna parte está escrito, por ejemplo, que cuando las leyendas dicen que los ángeles envidiaron al ser humano, no está escrito que la culpa fuera del ser humano, que haya que juzgarlo por ser tan brillante, ni tampoco está escrito que Dios hiciera mal por crear al ser humano brillante de esa manera. Lo que está claro es que los que tienen el problema son esos ángeles envidiosos y son los que se lo tienen que hacer mirar. Asumir en el propio ser esa responsabilidad, a mi entender, es desviar las cosas. Lo que pasa es que, bueno, sí, si eres consciente de que hay ángeles envidiosos, pues eso te ayudará a entender algunas cosas que suceden en el mundo o que suceden en tu vida. Pero vamos, tú no debes sentirte culpable en ese sentido, porque la responsabilidad de la envidia es del envidioso, no del envidiado. Otra cosa sería que estuvieras alardeando de manera irresponsable. Desde cierta edad, o sea, cuando eres un niño pequeñito hay muchas cosas que no se te pueden juzgar porque no te ha dado tiempo de aprender. Y la adolescencia es una etapa complicada también. Puedes cometer muchos errores por el apasionamiento, por la velocidad que agarran tus neuronas, por las hormonas en sí, etcétera. Todos somos atolondrados más o menos en la adolescencia, podemos tener nuestros puntos ciegos. Pero si tienes 30 años, por así decirlo, y te dedicas a pavonearte delante de los demás, a alardear de tus cosas, a pasarles por la cara, por delante, mira, yo todo lo que tengo y tú no lo tienes. Hombre, sí, entonces sí. Estás siendo responsable de de tratar de hacer que los demás se sientan mal. Esto es otra cuestión, pero no estoy hablando de eso. Entonces, bueno, con todos estos ejemplos, creo que queda claro que mi perspectiva personal y particular, entiendo que no es demasiado compartida, es que la envidia no tiene por qué ser dada por sentado, no tiene por qué normalizarse, no debería normalizarse, deberíamos empezar a cuestionarla como un camino inexorable, sino que deberíamos aprender, más bien decir, reaprender cómo es el modo antiguo de ser comunidad. En el caso que he puesto, el ejemplo de los hermanos de José, pienso que la explicación está muy clara y está en la misma Biblia. Claro, es que en realidad no eran una comunidad. Cada uno era hijo de una madre diferente. ¿Cuántas madres hay allí? Si por lo menos hay 4, quiero decir, hijos de diferentes madres en diferentes circunstancias, con competitividad entre las propias madres en sí. Bueno, pues ¿qué quieres? Es un caldo de cultivo para que haya problemas y tensiones que van a llevar su tiempo si se quieren reparar o si se quieren equilibrar. Pues porque estamos hablando ya de que desde la concepción, pues aquí, pues en fin, los hijos han venido como han venido. Y qué casualidad, José era hijo de Raquel, que era, por así decirlo, la preferida de Jacob. Vaya, qué casualidad. Entonces es como decir, bueno, en fin. Qué casualidad, el hijo de la preferida es el que acaba siendo envidiado, es el que recibe los dones. Bueno, aquí hay toda una serie de cosas que se pueden mirar, digamos, a doble capa con diferente profundidad, ¿vale? Pero yo veo una relación con todo lo que sucedió. No quiere decir que opine que todo eso era mala gente, no. La historia de José muestra que a pesar de todo, Dios se las apaña para que su mano gobierne o salve los acontecimientos y consiga finalmente los resultados que de todos modos iba a conseguir y que había decretado que iban a suceder y que, bueno, la cuestión era que José tenía que salvar a sus hermanos. Tenía que salvarlos, entonces, bueno, se lo pusieron muy difícil porque un poco más y logran sabotear todo esto. Pero bueno, Dios se las apañó
para darle la vuelta a todo lo malo que le hicieron a José y, bueno, y aprovecharlo, utilizarlo para finalmente que José fuera el salvador del hambre de los hermanos. Porque hay una hambruna muy grande y gracias a que él pues está lejos de la familia, pues puede después ayudarlos. Entonces, bueno, me gusta traer esta historia a colación porque mis guías me dijeron en una ocasión que no existían más salvadores de este tipo, entre comillas, salvadores. O sea, más personas brillantes salvando situaciones, salvando colectivos o trayendo defensa, inspiración, ideas, planes y estrategias a colectivos en riesgo o a situaciones complicadas a causa de la envidia. Porque cada vez que florecen y brotan los salvadores que Dios envía al mundo, como quien lanza semillas, muchas veces son directamente pisoteadas por hordas de envidiosos. Y cada vez que apuntan maneras los niños o las niñas que vienen con esos brillos y esos dones, reciben ataques y ataques del entorno o de entornos que en ocasiones están pues enfermizos, mal, viciados y así sucesivamente. Entonces mis guías me dijeron que muchas veces estas semillas, o sea, niños, niñas, luego adolescentes, que venían desde el cielo con esta misión, no llegaban ni siquiera a la edad adulta. Porque no todas las historias son exitosas, arquetípicas y maravillosas como la de José. Hay una gran cantidad, según se me dijo, de salvadores y salvadoras que murieron sin lograr realizar tan exitosamente su misión. ¿Por qué? Porque suscitaron esas reacciones en un colectivo que no estaba preparado y que no quiso nunca revisarse, no quiso nunca cuestionar esta envidia, sino culpabilizar al que destacaba y atacarlo y silenciarlo o hacer lo posible para que no brillara más y quedara siempre en el ostracismo, fuera y lejos de la matriz, digamos, o de la matriz social, de la matriz del colectivo que tenía esa envidia. Y esto pasa en muchos más lugares de los que pensamos, en muchos más colectivos de los que pensamos. Entonces, claro que sí, por volver y seguir con el ejemplo de José, José tenía mucho que aprender, ya lo he dicho, claro que sí, tenía mucho que aprender, pero ahí está pues la educación y ahí está la comunidad, los mayores de la comunidad, la gente adulta, los ancianos, son los que tienen que encargarse de estas cosas y dirigir y ayudar, orientar, vamos a decir, a los jóvenes, a los niños y por supuesto también a los adultos cuando sus emociones se desequilibran y empiezan a tener ideas de este tipo, ideas violentas del tipo quitar del medio al que brilla. Voy a poner un último ejemplo que recuerdo que cuestiona esta universalidad de la envidia, este hecho de darla por sentado, y voy a citar el autor de un estudio antropológico. Es un antropólogo que se llama José María Fericla y yo me leí algunas obras suyas hace muchos años. Creo que fue en un estudio largo, no sé si era un libro, sobre los Shuar de la Amazonia. Él estuvo con estas tribus, estuvo aprendiendo, viviendo con ellos y contaba en determinado momento algo que me llamó mucho la atención y en aquel entonces, y hablo de hace más de 20 años y se me quedó grabado por esa razón, se me quedó grabado que contaba que había descubierto en sus primeros viajes pues comunidades donde no existía la envidia y donde todo era celebrado, pues eso, comunitariamente, todo se compartía, lo que tú tenías era disfrutable por los demás y no había esta cosa, ¿no? Y descubrió a lo largo de viajes diferentes, a lo largo del tiempo, porque claro, pues regresaba a España, volvía allí al cabo del tiempo y descubrió desolado que se estaban dando cambios en esa misma tribu y los mismos indígenas que tiempo atrás habían sido tan
celebrativos, comunitarios y sencillos, por así decirlo, en este sentido, en esta faceta de la existencia, vamos a decir que no tenían envidia, pues sí, ahora se habían vuelto envidiosos o celosos y empezaban a comparar cada uno lo que tenía el otro y no sé qué, y había cambiado el clima, habían cambiado las emociones. Descubrió, o lo que él le pareció descubrir, es que, bueno, el contacto con nuestra cultura, con nuestra civilización, de algún modo les contagió de este vicio, de esta lacra que es la envidia. Entonces, bueno, yo me quedé impactada, como digo, me dio mucho que pensar aquello. Pero es que luego, no con estas palabras y no con una reflexión tan elaborada, he visto esta cosa, la he visto, la he intuido en otros libros y en otros estudios antropológicos o que tratan pues acerca de otras culturas, ¿no? Entonces pienso que a veces la sofisticación de una cultura o su desarrollo, tal vez no sería la palabra su desarrollo, o sea, cuando las cosas se van volviendo más complejas, a veces se producen desequilibrios en esos colectivos y aparecen pues estos comportamientos que no es que sean una condición inevitable, sino que lo que demuestran es que hay lagunas, puntos ciegos, en resumen, puntos ciegos de la consciencia, porque pues el problema de la envidia surge en nudos de la consciencia, problemas en el desarrollo de la consciencia o, digamos, déficits en el desarrollo de la consciencia. Por poner un último ejemplo y que se entienda mejor cuál es mi perspectiva, si la humanidad somos todos un todo, si la humanidad en realidad somos algo unido de fondo, si tú te experimentas como parte de un cuerpo colectivo humano, no tiene sentido que, por ejemplo, la mano derecha tenga envidia del pie izquierdo o que el corazón tenga envidia del cerebro. Es decir, cuando el cuerpo tiene conciencia de cuerpo, cada parte vive su virtud, cada parte vive sus dones, los desarrolla con entusiasmo, sin compararse, los pone al servicio de la comunidad y todos celebran lo de todos porque el corazón sano es un bien para todo el cuerpo, el cerebro feliz y sano es un bien para todo el cuerpo. Los dedos de la mano están contentos por el hecho de que a los pies les vaya bien, porque si a los pies les va mal, los dedos de la mano también van a tener problemas a largo plazo. Los pulmones no están celosos de las rodillas, qué sé yo, y así todo. O sea, en un cuerpo sano se busca que todas las partes estén bien, que cada una desarrolle su brillo, sus dones, sus cualidades. Lo que pasa es que hay que saber entender la diversidad y las diferencias. Y de algún modo, pues tiene que haber un sistema, una colectividad que recuerde esa unidad o que no haya vivido traumas o fracturas, problemas o disonancias que les haga sentirse separados. En resumen y en definitiva, para terminar este vídeo, el mensaje que quiero decir es que la envidia surge de la falta de sentimiento de unidad. Es un fracaso, por así decirlo, o un problema, un accidente en el camino hacia la unidad o en la vivencia de la unidad. Cuando te sientes como algo separado y a veces casi que en oposición con el otro, vives sus dones y sus riquezas como un problema e incluso como una amenaza, como si eso te fuera a restar algo a ti. Y entonces es que, claro, si te sientes amenazado por el brillo espiritual o lo que sea de los dones del otro, lógicamente te surge el instinto este del cerebro más primitivo, más animal, de bueno, si me siento amenazado, pues trato de atacar a eso que me amenaza. ¿Me explico? Pero esto no tiene por qué pasar en un clima de unidad y de comunidad donde todo se celebra. No una comunidad donde todos somos iguales y para que no seamos envidiosos les vamos a dar a todos lo mismo y todos vamos a tener la misma forma.
Eso es una especie de comunismo espiritual que, bueno, que no es aberrante en la naturaleza, con perdón. O sea, no quiero meterme en ideologías, pero me quiero decir que todos vestiditos igual y todos haciendo lo mismo y que nadie destaque, eso no es la naturaleza. No es como nos ha hecho Dios y no es el cuerpo humano. El cuerpo humano es diversidad, cada parte es diversa, cada parte tiene su forma. Las células tienen digamos, estructuras generales, pero luego son súper diversas. Las células del cuerpo humano se distinguen entre sí. No es lo mismo una neurona que una célula del pulmón, que una célula del músculo, que un osteocito de los huesos. Todo es diversidad en el cuerpo. Y todo es que cada parte recibe lo que tiene que recibir para que funcione bien. El corazón recibe un montón de sangre, pero apañados estaríamos que los dedos de la mano sintieran envidia del corazón por toda la sangre que recibe. No, señor, los dedos de la mano son sabios y saben que el corazón recibe mucho porque también va a dar mucho. Entonces, personas como José o como estos salvadores de los que me hablaban mis guías en una ocasión, son parecidos al corazón o al cerebro. Es gente que recibe mucho porque está en el plan de Dios, que a largo plazo van a tener que dar mucho. Y ya está. Y es así de simple. Claro, si estamos todos sintiéndonos separados y si encima pues hay personas que reciben mucho y también se sienten separadas y yo qué sé, se lo guardan para ellas y no quieren nunca dar nada, bueno, pues tenemos todos problemas. Pero para eso pues está el acto de tomar conciencia, decir, bueno, ¿qué soy? ¿Soy un animal o qué soy? Pues vamos a reflexionar sobre esto y vamos a tratar de mejorarnos en este aspecto de la vida. Que estamos viviendo en un contexto social enfermizo que deja mucho que desear, que es de todo menos ideal, pues sí. Pero bueno, pues a veces decir las cosas es el primer paso para empezarlas a sanar.